En esta noche voy a hablarles acerca de los dones y los talentos. Voy a empezar definiendo qué son los dones, qué son los talentos, qué diferencia hay entre ellos y cuál es la finalidad que tienen los dones y los talentos. Amén. Y después voy a también continuar desarrollando el enfoque que tenemos que darles. Amén. Así que vamos allá. ¿Qué son los dones? ¿Qué son los talentos? Vamos a empezar por la definición de los talentos. Talento, capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. ¿Sí? Así que los talentos básicamente es algo innato que uno tiene cuando nace o algo que con el tiempo, con el entreno va aprendiendo y va entrenándose. ¿Sí? Y el don espiritual es la habilidad que Dios concede para servir. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre los dones y los talentos? Bueno, con las definiciones también algo podemos sacar. Primero, quiero decirte que los talentos son naturales. Es el resultado de la genética, ¿sí? O de un entrenamiento que uno tiene. También puede ser resultado del entorno de una persona, ¿no? Puede ser una persona que todos son músicos y el hijo, la hija, al final, del entorno que tiene, seguramente captará algo y terminará siendo músico también. Tendrá esa facilidad, ¿no? para poder tocar un instrumento o componer. Como ejemplo también podemos poner la gente de raza africana, por ejemplo, ¿no? Tienen esa genética que en el atletismo les hace ser los mejores. Nosotros podemos entrenar todo lo que queramos, pero ellos tienen una facilidad que ganan todo. En las Olimpiadas, en los Mundiales, son los mejores. Genéticamente ya tienen esa facilidad, ese talento. Y después, como ejemplo, también quiero ponerte algo bien actual, que se habla todos los días, ¿no? Y es el talento innato que tiene Messi, por ejemplo, y el talento por entrenar que tiene Cristiano Ronaldo, ¿no? Evidentemente no se puede comparar una cosa con otra, ¿no? Una persona con otra. Messi, bueno, impresionante. Cristiano Ronaldo podrá entrenar todo lo que quiera, pero bueno, nunca va a poder. Ahí la madridista Camil me dice para abajo. ¿No? Esa sería la definición de talento. En cambio, los dones, totalmente lo contrario, no es algo natural, es algo sobrenatural. Y es una capacidad dada por el Espíritu Santo, no es algo que podemos adquirir nosotros por el entrenamiento, por una capacidad que tenemos de nacimiento, algo innato, sino que es algo que da el Espíritu Santo. Y te invito a que abras la Biblia en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. Dice, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? O sea, los dones son algo sobrenatural y algo que el Señor nos da en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Sí?
cuando pasamos a ser hijos de Dios, que pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, Dios ahí mismo deposita dones en nuestras vidas. Amén. Los talentos son tanto para los cristianos como para los no cristianos, ¿sí? Hay gente no cristiana que también tiene talentos, muchos talentos, ¿no? Grandes empresarios. En cambio, los dones son solo para los hijos de Dios, solo para los cristianos. Amén. Los talentos pueden tener un propósito espiritual o no. Puede ser el talento que lo usemos para edificar a la iglesia, para bendición de los hermanos, o puede ser que lo usemos para nosotros tener un desarrollo profesional, poder alcanzar un ámbito profesional nuevo, mejor, a partir de los talentos que Dios nos da, o que adquirimos nosotros con el entreno, ¿sí? En cambio, los dones solo tienen una finalidad espiritual. No puede haber una finalidad de los dones que no sea espiritual. Y por último, tienen una semejanza también, tanto los talentos como los dones, que los talentos tienen que ser desarrollados y los dones también tienen que ser ejercitados, manteniendo una vida sana y creciendo en el conocimiento del Señor. Amén. Amén. Leímos ahí 3 pasajes de la Biblia que habla de la cantidad de dones que hay. Tenemos Romanos 12, 1 Corintios 12 también, y Efesios 4. Tenemos don de palabra, de sabiduría, don de palabra de conocimiento, don de fe, don para sanar enfermos, don de poderes milagrosos, don de profecía, don para discernir espíritus, don de interpretación de lenguas, etc. Y por último, también me gustaría recalcar por último de esta parte, no es que ya termine. Algunos ya están saboreando las salchipapas. Por último, me gustaría recalcar también que el hecho de tener un talento en lo natural no implica que el don que recibamos cuando pasamos a ser hijos de Dios no implica que tenga que estar relacionado con ese talento, ¿sí? Lo voy a explicar con un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, un hombre puede ser un profesor muy talentoso, reconocido tanto en la ciudad donde esté, en todo su ámbito. Puede ser también denominado como el mejor profesor del año, tener ese premio. Pero ese mismo hombre, cuando pasa a ser hijo de Dios, cuando pasa a creer en Jesús, no implica que vaya a recibir el don de maestro, ¿sí? Los dones son determinados por Dios, dados por el Espíritu Santo, y no necesariamente guardan relación con el talento que podamos llegar a tener. Ahora vamos a ver qué finalidad tienen los dones y los talentos. Mientras que con frecuencia uno puede desarrollar sus talentos y más tarde dirigir su profesión o pasatiempos alrededor de ellos, los dones espirituales fueron dados por el Espíritu Santo únicamente con un objetivo, que es el de edificar a la iglesia del Señor. Amén. Todos los hijos son llamados por medio de los dones, edificar a la iglesia. Y nosotros como hijos de Dios, no solo son los dones los que tenemos que usar para edificar a la iglesia, sino que también los talentos que Dios nos dio. Porque la palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria, ¿no? Aún si pues coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que los talentos también son para la gloria de Dios. Amén. Si sabes cuáles son tus dones, tienes que buscar oportunidades para servirle. Si no lo sabes, pide a Dios que te los muestre. Para esto Dios incluso puede usar a los ministerios o a los hermanos. A veces a nosotros nos es difícil darnos cuenta de una actitud positiva que tengamos y Dios puede usar a los ministerios o a los hermanos para guiarnos en darnos cuenta cuál es el don y cuál es el talento que Dios nos dio. A medida que empieces a reconocer ese campo de servicio especial,
usa tus dones para alentar y fortalecer a la iglesia. Amén. En Romanos, Pablo compara el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. ¿Sí? Esa ilustración que tantas veces hemos escuchado. Y en el cuerpo, cada parte tiene una función especial, ¿sí? Por más diminuta que sea. Todo tiene una función especial, que es necesaria para el cuerpo en su totalidad, ¿sí? Nada puede prescindir de otra cosa en el cuerpo, ¿sí? No podemos decir, bueno, me quedo sin ojos, ahora voy a ver con los oídos. No. Cada cosa tiene su función y necesitamos todo. Amén. Y se da la particularidad que todas las partes son diferentes entre sí. No tiene nada que ver el dedo del pie con la oreja. No tiene nada que ver. Pero a pesar de sus diferencias, todas trabajan juntas, con un mismo objetivo. ¿Sí? Dice Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. ¿Sí? Amén. No debemos compararnos. Algunos tienen más dones, otros tienen menos, pero ninguno es mayor al otro por el don que tenga, ¿sí? Todos los dones son iguales a los ojos de Dios. No debemos compararnos, sino usar el don que Dios nos dio para, primero, dar gloria a Dios, segundo, conocerle y acercarle cada día más a Él, y acercarnos cada día más a Él, y tercero, por supuesto, transmitir también las buenas nuevas, el Evangelio. Amén. Dice 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes. Todos tenemos un don, al menos uno. ¿Amén? ¿Lo crees? Quizás piensas, ¿este que está al lado mío tiene un don? Sí, lo tiene. Todos tenemos, dice la Biblia. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Y como estábamos leyendo ahora, en este último pasaje, nuestros dones y talentos deben dedicarse para el servicio a los demás. Ninguno de los dones y los talentos que Dios nos dio es para el goce y disfrute de uno mismo. ¿Sí? Amén. Por el trabajo de todos y la aportación de nuestros dones al servicio de Dios, la iglesia se verá fortalecida y crecerá cada día más. Amén, hermano, es de suma importancia que reconozcas, que veas, que encuentres el don, el talento que Dios te ha dado y que lo pongas al servicio de Dios para beneficio de toda la iglesia. Yo necesito que tú ejerzas tus dones, así como tú necesitas que yo ejerza los dones también. Amén. Somos un cuerpo y necesitamos de todas las partes del cuerpo. Tenemos que tener en claro cuáles son los talentos que fuimos desarrollando desde pequeños, desde que nacimos, y los dones que Dios nos dio. En otras palabras, tenemos que saber quiénes somos y qué hacemos mejor.
está diciendo? ¿Qué está diciendo? Miren, es importantísimo siempre que, así como reconocemos lo que somos capaces de hacer, también sepamos reconocer lo que no somos capaces de hacer. Tenemos que tener esa humildad. Amén. No podemos pretender hacer todo. No podemos. Si no, vamos a terminar siendo aprendices de todo y especialistas en nada. ¿Sí? ¿No? ¿Qué sabes hacer? Un poquito de todo, pero ¿qué dominas? Nada. No. Tenemos que dedicarnos al llamado que Dios ha puesto a cada uno de nosotros. Amén. Dice ese dicho, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Tenemos que ser suficientemente humildes, primero para reconocer las limitaciones que tenemos nosotros, saber hasta dónde llegamos. Por ejemplo, imagínense que vamos a tomar un vuelo ahora. ¿Ustedes tomarían el avión si yo les digo, no, yo lo piloto, no hay ningún problema, el Señor me va a guiar? ¿Quién se sube a ese avión? Nadie, me dejan solo. ¿No? Tenemos que saber hasta qué punto podemos llegar. Y eso es también para darle gloria a Dios. Amén. Tenemos que tener la suficiente humildad para reconocer nuestras limitaciones, así como también para reconocer la capacidad que Dios le ha dado a nuestros hermanos. ¿Sí? A veces queremos acaparar todo y no le damos lugar a nuestros hermanos a que puedan desarrollar ese don, ese talento. Y a lo primero a todos nos cuesta empezar. Y claro, si no damos lugar, no apoyamos con las oraciones, con ese ánimo, el hermano nunca va a poder desarrollar ese don, ese talento que Dios le dio. No sé si alguna vez escucharon la historia del cuidador del faro. Está en un libro de Max Lucado. Y se trata de el cuidador de un faro, valga la redundancia. Este faro era de los antiguos, aquellos que iban con aceite. Y el cuidador recibía aceite una vez al mes para poder mantener la llama durante todo ese mes. Y bueno, una vez recibió el aceite, el cuidador iba tirando, ¿no? Y al cabo de un tiempo se le apareció una vecina y le pidió aceite para calentar su casa. Y el cuidador accedió, el cuidador del faro accedió, le dio un poco de aceite para que pueda calentar su casa, ¿no? Después pasó un padre que necesitaba también aceite para su lámpara, para poder iluminar la casa donde estaban con sus hijos. Y por último pasó alguien también que necesitaba también aceite para poder lubricar una rueda. ¿Qué pasó? Que llegó el día en que se quedó sin aceite, el del faro, y los barcos encallaron en los acantilados. Y el resultado de esto fue que al cuidador del faro le dieron una patada. Lo despidieron enseguida. Y el cuidador del faro empezó a reflexionar y empezó a pensar y decía, pero no se me apagó porque fui negligente, no se me apagó porque fui negligente, sino que porque compartí mi aceite. Fue como que fue algo bueno que hizo. ¿Y saben lo que le dijeron los dueños del faro? Le dijeron, se te dio el aceite por una sola razón. Queríamos que mantengas el faro ardiendo. Ese era el objetivo que tenía el cuidador del faro. Y a partir de esto te quiero preguntar, ¿para qué se te ungió? A ti y a mí. ¿Cuál es el llamado que Dios nos dio? ¿Para qué se nos dio el aceite? El no estar enfocado en el llamado que Dios nos dio hace que el aceite se desperdicie.
Mira, yo trabajo en una petroquímica y bueno, estoy en ingeniería, estoy en el departamento de mecánica, hago diseños de obra civil, de estructura metálica, de tuberías y trabajamos en equipo. Y no solo la ingeniería donde trabajo yo, sino que también el resto. Dentro de la petroquímica hay 3 ingenierías, pero además, esas son las que están fijos ahí, pero además hay trabajos puntuales que la hacen ingenierías de afuera. Y todos somos profesionales, todos, algunos con mayor o menor grado de experiencia, pero todos son profesionales. Todos tenemos las herramientas para poder diseñar. Tenemos AutoCAD, MicroStation, CADWorks, bueno, diferentes herramientas para poder diseñar en 3D, para poder hacer el diseño de tuberías, todo. Tenemos normativas, especificaciones. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que seguir un rumbo, ¿sí? A veces se da la ocasión que, por más que sea una planta muy grande, trabajos se hacen muchos y a veces en las mismas zonas. Y tenemos que coordinarnos, tenemos que tener un rumbo, porque si no, donde alguien ponga una tubería, otro va a poner una plataforma y se van a chocar. Tiene que haber una coordinación entre todas las ingenierías. Es necesario tener un plano. Nosotros cada vez que hacemos una modificación de un diseño o algo nuevo, modificamos un plano, se sube revisión al plano. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando viene otra ingeniería y va a trabajar sobre la zona, dice, bueno, no, ahora hay una plataforma aquí, no puedo pasar la tubería por ahí, ¿sí? Tenemos que tener un plano, un enfoque. Y además, bueno, todas las ingenierías también están coordinadas por el departamento de oficina técnica de la propia empresa, ¿sí? Pero es necesario tener un enfoque, un plano, y eso viene dado por toda la documentación, todos los planos y por el departamento que se encarga de coordinar todos los trabajos. Volviendo a lo del faro, ¿para qué se te dio el aceite? ¿En qué eres bueno y en qué, por mucho que te esfuerces, no lo eres? Yo, mira, a mí me gustaría tocar la guitarra, pero por mucho que me esfuerce no me sale. Es que toque David. No voy a perder el tiempo. Prefiero dedicarme más a la batería y especializarme en eso que meterme en otra cosa ahora. Debemos pensar en cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida. Quizás hasta ahora estabas un poco haciendo un poquito por aquí, un poquito por allí, pero necesitamos tener nuestro corazón en el blanco, ¿sí? Dios te ha dado un llamado a ti que no me lo ha dado a mí y que no le ha dado al que tienes al lado. Cada uno tiene un llamado que Dios puso personalmente. Amén. Había una persona que se dedicaba a cazar conejos y una vez vinieron y le preguntaron, Nico, ¿cómo va el tema de cazar conejos? Y dijo, no atrapo ni uno. Cuando los empiezo a perseguir, siempre son 4 o 5 y se van uno para cada lado. Y claro, siempre hay más de 2. Y cuando va a perseguir a uno, cuando los va a perseguir, va uno para allá o va para otro. Claro, tenemos que tener, si esa persona se dedicase a solo perseguir un conejo, seguro que lo atraparía. Tenemos que tener el objetivo que Dios nos ha marcado claro. Amén. Mira, nuestro mayor ejemplo en la Biblia y en la historia, que fue Jesús, Él nunca se salió del carril. Siempre mantuvo su vida en el curso. Jesús no sanó a todos, no liberó a todos, no perdonó a todos mientras estaba viviendo aquí en la tierra. Y cuando murió, aún había gente enferma,
había gente que moría. Pero cuando estaba allí en la cruz, dijo, consumado es. Él tenía un objetivo que Dios le había marcado, Dios Padre, y Él vino a cumplirlo. Él sabía bien cuál era su objetivo y tenía bien claro para qué se le había dado el aceite. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Amén. Necesitamos dos cosas para asegurarnos que estamos enfocados en lo que Dios nos llama. Dos cosas. Primero, definir prioridades. Y segundo, concentración. Si tienes tus prioridades bien definidas, pero no tienes concentración en lo que haces, sabes lo que tienes que hacer, pero nunca lo vas a terminar. Un día le preguntaba a una persona, ¿cuál es tu prioridad? Estudiar, ¿no? Y después de mucho tiempo, 70 años tenía esa persona, y ¿cuál es tu prioridad? Acabar la primaria. Claro, esa persona tenía mucha prioridad, pero no tenía nada de concentración. Tenía claro cuál era el objetivo, pero no se concentraba en poder conseguirlo. Y también podemos tener mucha concentración, pero nada de prioridad. Y estas personas que tienen mucha concentración, pero ninguna prioridad, tienen excelencia en todo lo que hacen, pero nunca avanzan, no son productivos para nada. Por ejemplo, yo puedo concentrarme mucho en limpiar el púlpito y voy a estar aquí limpiando. Pasan 2 días y sigo aquí. No, es que yo estoy bien concentrado y quiero hacerlo perfecto. Llega el día del culto y sigo aquí. No soy para nada productivo. Hay que limpiar el resto del salón. Y yo estoy aquí, todavía con esto. Por eso tenemos que tener equilibrio entre tener las prioridades bien claras y concentrarnos en los objetivos que Dios nos plantea. Amén. No podemos tomarnos 80 años para descubrir para qué nacimos, así de equipados, porque Dios nos ha equipado a cada uno con un talento y con un don diferente. Si no, nunca vamos a mantener el faro ardiendo. Amén. Dice Proverbios 16:3. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos serán realidad. Dios ha depositado en cada uno de nosotros un don especial. Nos ha dado unas cualidades específicas para cada uno, para alcanzar todas las metas, a corto, a mediano y a largo plazo. Todas las metas que Él quiere que hagamos y logremos, porque Él es un Dios de propósitos. Amén. Hermano, en esta noche quiero que te vayas con el desafío, tú y yo, todos, de que podamos tener bien en claro cuáles son los talentos, los dones que Dios nos ha dado y poder desarrollarlos. Amén. Quizás ahora hay otra persona que no puede desarrollar del todo su talento porque tiene que ocupar el lugar de otro que no está haciendo nada. Y necesitamos que todos los hermanos puedan ocupar el lugar que Dios les ha dado dentro de la iglesia. Amén. Para que todos tengamos el mismo beneficio, y es que la iglesia crezca, la iglesia avance y podamos edificarnos mutuamente. Amén. Es hora de que empecemos a desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, con un corazón enfocado en el llamado que Dios nos dio para beneficio de la iglesia. Amén. Eso era todo.